Buenas noches, señoritas. Mm, Buenas noches, Miss. Buenas Hola, noches, niña. Miss. Ahorita comenzamos, ¿ya? Ay, Señor de mi vida. Bien, yo creo que ya, bueno, siempre espero 10 minutos. Faltan 2 minutitos. Aunque está regular cantidad, bueno, comenzamos. La semana pasada, con Miss Yanina, yo le dejé encargado, niñas, para poder trabajar todo lo referente a lo que es competencia, planificación. O sea, primero, haz algo que ya ustedes conocen, ¿no? Y dice que fue bastante interesante, ¿no? Y bueno, inclusive acá yo le dije a ella que estaban las respuestas, espero que hayan coincidido, ¿no? Con sus ideas, fuerza, qué cosa es una competencia, qué es una planificación a largo o corto plazo por competencia, cuáles son las características del enfoque por competencia, qué son procesos pedagógicos, ¿no? La planificación curricular por competencias tiene características, elementos de una planificación curricular, unidades y sesiones, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué implica, pues, hablar de competencia? Hablar de competencia, como siempre les he dicho, es hablar sobre un gran saber, es hablar sobre saber actuar en un contexto determinado, ¿no? Luego que el alumno recibe el aprendizaje, el aprendizaje que le da el facilitador o el mediador de su aprendizaje, el alumno tiene que tener un aprendizaje significativo. Eso significa que lo va a almacenar, lo va a guardar en su cerebrito, como dice Jean Piaget, ¿no? Y Ausubel. Ausubel dice que todo conocimiento que tenemos y una experiencia previa, como experiencia previa, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí, cuando hablamos de competencia implica que el alumno, que el niño, que la persona, ¿no? Va a saber actuar frente a una realidad similar a la que aprendió, ¿no? Por eso que dice que implica un saber actuar en un contexto determinado. A través de ella se movilizan y combinan capacidades de distinta naturaleza, ¿no? Como son afectivas, eh, cognitivas, socioemocionales, la ética, los principios, la misma cultura, ¿no? Hay una variedad o sea, porque cuando hablamos de capacidades, nosotros tenemos que hablar de todas las habilidades que el ser humano tiene. Y nosotros, para poder hablar o para poder planificar, tenemos que hablar del enfoque por competencias, porque ese es el enfoque que tiene nuestro diseño curricular.
Y nuestro diseño curricular es aquel documento en donde están todas las competencias que tengo que lograr con mis niños. Lo que significa que tenemos que proponer situaciones desafiantes. Claro, eso se hace en la unidad. Recuerden que hemos comenzado de atrás hacia adelante, ¿no? Bueno, que retan el pensamiento del estudiante. Por esta razón decimos que las competencias van a evidenciar un actuar complejo, claro, porque la competencia es un cúmulo de habilidades. Esta, este accionar está en base a respuestas que se pone de manifiesto en el actuar de una alta demanda cognitiva que se va a relacionar en un reto. O sea, no, alta demanda cognitiva implica que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros niños pensamientos críticos, pensamientos reflexivos, ¿ya? La característica de la planificación curricular es cíclica. Se va a volver a replantear y volver a planificar, previa evaluación, claro. Es racional, porque obvio, porque es producto de una reflexión, es pertinente, porque tiene una demanda y una necesidad. Y es flexible y abierto. ¿Por qué? Porque nuestro currículo es flexible, porque nuestro currículo es abierto, ¿no? Es pertinente, porque tiene que estar acorde al contexto sociocultural. Es flexible porque tiene que ver cuáles son las características, las necesidades de mis niños y abierto porque permite que yo pueda utilizar cualquier recurso para mediar, para crear, hacer un andamiaje en su aprendizaje de mis niños. ¿Los procesos pedagógicos son recurrentes? Sí. ¿Por qué son recurrentes? Porque se presenta a lo largo de toda la sesión. No es, yo como les había manifestado, no es que así como yo los enseño, como están ahí, no motivación, recuperación de saberes previos, problematización, propósito, valorización y evaluación, no, en ese orden, no. Si yo quiero, puedo comenzar con el propósito. Si yo quiero, puedo comenzar con saberes previos, le presento una imagen, un vídeo, les pregunto de eso, ¿no? O sea, no es necesariamente una secuencia lineal, que así como yo le digo, el único que no va a tener variantes es el que está en el desarrollo, el proceso pedagógico de gestión y acompañamiento, porque es uno solito, no hay vuelta que darle, ¿no? Ni tampoco en el cierre, que es la evaluación, es uno solito. En cambio, en el inicio son cuatro, que sí puede haber esa variante, quién puede ir primero, eso no hay problema. La planificación curricular se operativiza en la planificación anual, en las unidades didácticas y en las sesiones de aprendizaje. Nosotros hemos comenzado con sesiones de aprendizaje. Deberíamos haber seguido con unidades didácticas, pero ya estamos en lo que es la planificación en plan anual. Y de ahí vamos a llegar a lo que es unidades didácticas. Siempre las competencias, y obviamente, si yo hablo de competencias, de hecho ya están insertas las capacidades. Se tienen que ir desarrollando de forma progresiva, ¿no? En diferentes situaciones. Bien. Nosotros, cuando hablamos de una planificación anual, todo eso para recordar lo que ya hemos estado viendo a grosso modo, ¿no? Recordar lo que es el currículo, diseño curricular, lo anterior, ¿no? Con 4 o 5 preguntas recordamos muchas cosas. Planificación anual, no. ¿Es una programación de largo o corto alcance? ¿Qué dicen mis niñas? Largo, largo Muy plazo. bien. Largo, Largo Miss. plazo, Miss. No se van a olvidar de eso, por favor, mis amores. ¿Ok? Ujú. Bien, a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de planificación tenemos dos tipos de programación, ¿no? Perdón, de programación, tenemos dos tipos de programación, ¿no? A largo plazo y a corto plazo. La planificación significa que yo tengo que
¿Qué cosa significa la planificación? Significa que yo tengo que hacer un análisis previo, o también le dicen una planificación previa, antes de. En esa planificación previa, yo tengo que conocer a mi educando. ¿Cómo lo tengo que conocer? Esos aspectos sociales, económicos, culturales, éticos, físicos, de acuerdo a su contexto donde está, todo tengo que conocer. Porque cuando ya está en la escuela, la primera semana, yo voy a aplicar la lista de cotejo y voy a tener el conocimiento cognitivo. ¿Qué tanto sabe mi niño? ¿Qué tanto trae mi alumno de su casa? Entonces, ahí ya tendría completo el conocimiento de mis niños. Todo lo que es sus características socioeconómico-culturales, más lo cognitivo. Y ahí es donde yo puedo formular mi descripción general o la caracterización de mi aula, ¿no? Y luego que tengo eso, yo ya puedo organizar. Ya puedo, ya digo, yo voy a decir, mira, yo tengo un grupo humano en los cuales hay un 70% que sí está bien, que logra los objetivos, hay un 20% que está en un proceso y un 10% que está en un inicio. Entonces, yo tengo que organizar cómo voy a trabajar con ese 70%, con ese 20%, con ese 10%. Voy a buscar, tengo que prepararme, tengo que buscar qué tipo de pedagogía, qué tipo de corriente pedagógica me va a permitir a mí igualar, nivelar a mis alumnos que están en inicio, primero para que lleguen a estar en desarrollo y los de desarrollo que pasen a logrado, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo organizado, he revisado, he analizado también mi diseño curricular, ¿no? Porque eso también se hace antes. Yo ya conozco a mi educando en todos sus aspectos, pero también tengo que conocer mi contexto. Si yo no conozco mi contexto previamente, ¿de qué planificación puedo hablar? No, a eso es lo que yo me refiero cuando les digo que no está mal que ustedes compren en la puerta de la UGEL, de la departamental, que compren ustedes las unidades de la sesión, y no está mal, porque te va a servir como un ejemplo, como un modelo. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué contexto se hizo. Y yo para poder planificar, primero tengo que conocer a mi educando. Segundo, tengo que conocer el contexto para saber quién me va a ayudar en el momento que lo requiera, quién va a ser quién va a ser mis oportunidades. Quiero saber si tengo amenazas cerca de mi institución educativa. Entonces, yo tengo que conocer mi contexto. Y finalmente, tengo que conocer, analizar y comprender el diseño curricular básico. Sin esas cosas previas, yo no puedo organizar. Yo no puedo decir, mira, este grupo humano es así, así, y para esto voy a escoger tal estrategia. No me puedo organizar. Primero tengo que conocerlos bien, en sus tres estamentos. En cognitivo, o sea, al educando, al contexto y manejar mi diseño curricular. Entonces ya con eso me organizo. Reviso las pedagogías, qué corriente voy a aplicar, todo para ese grupo humano. Para eso tengo mi caracterización, para eso tengo de mi descripción general, ¿no? Y luego recién ya con todo eso estructurado en la planificación, decido programar. Y para ello yo tengo dos tipos de programación. La programación a largo plazo, que es la planificación anual, todo aquello que voy a hacer durante el año, en donde está sistematizada mes por mes la unidad que voy a trabajar. Y tengo mi programación a corto plazo, como ya tengo diseñado en la planificación qué unidades con sus nombres voy a trabajar en el año, yo ya puedo hablar de unidades didácticas y como las unidades didácticas, uno de sus elementos es la secuencialización de sesiones, de hecho tengo que hablar de secciones, por eso que son a corto plazo, ¿no? Ese es el panorama de lo que es la planificación, ¿no? Y cuando nos referimos a la planificación anual, es la descripción general de lo que se espera que aprendan los estudiantes a lo largo de todo el año escolar. Y tiene dos insumos importantes para su elaboración. Independientemente del análisis que yo he hecho del contexto de mis niños,
y del diseño, también hay otros dos insumos muy importantes. ¿Y qué es lo que yo les voy a pedir? Les voy a dar 5 minutos cada uno. Yo voy a llamar. No quiero que se desesperen, no quiero que griten que yo, que sí, que no, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál es el insumo importante para su elaboración? Primero, son los estándares de aprendizaje, ¿ya? Ese es un insumo que tiene, que necesita el plan anual. Los estándares de aprendizaje. Y algo que alguna vez de repente ustedes han escuchado, o de repente no, o de repente es la primera vez que la escuchan, que son los marcos, no, perdón, los mapas de progreso. No son los mapas de calor, no, que me inventaron ahora, no, 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 no. Entonces yo les voy a dar, como dije, 5 minutos para que ustedes puedan buscar qué son, qué son estándares de aprendizaje y qué son mapas de progreso. No puedo formar grupos porque ustedes son cantidad. Y así se pierde tiempo hasta que yo forme, hasta que busque, no. Individualmente, cada uno. Yo les llamo. Mi disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Acá Por está, favor. mami. Acá está. Ahí está escrito. ¿Ya? Aquí está. Y aquí está. Ten atentos, mis amores, ten atentos. Deben estar atentos, preciosas. Ahí están las preguntas. Ahí lo he puesto. ¿Ya?
¿Cómo vamos? No quiero algo que sea así, como que para que sea una monografía, una exposición, quiero, ¿qué cosas son nada más? ¿Ok? Ok, Miss. Miss, lo tenemos, podemos tener escrito, ¿verdad? Claro, tienen que tenerlo Ya, usted porque saben que es parte de ok. su portafolio, para que puedan leerlo, ¿no? Si alguien lo ha hecho en Word, porque a veces hay personas que son bien rápidas en Word, lo puede presentar en Word. Si no lo leen, nada más, no hay problema. Sí, Miss. Porque es importante saber de qué estamos hablando, porque es importante para la elaboración de la planificación anual conocer los estándares de aprendizaje y los mapas de progreso. Ay, ujú. A ver, Sandra, por favor. Mil buenas noches compañeras. Bueno, los estándares de aprendizaje son indicadores que definen lo que se espera que los estudiantes aprendan y sepan y sean capaces de hacer en un determinado periodo de tiempo. Los mapas de progreso son herramientas visuales que presentan el avance de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. De mí, gracias. Gracias a ti, Sandra. ¿Alguien más? A ver, Yo, maestra. Yo, a Yo, ver, voy a ver maestra. aquí, un ratito, preciosa, sí, un ratito, voy a ver, porque yo no visualizo cuando tengo todo las abierto. A ver, Gladys Vivar, después Catherine Mendoza. Ya, mis buenas noches. Los estándares de aprendizaje son descripciones claras y concisas de lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en un área específica de aprendizaje. Estos estándares sirven como metas para la enseñanza y el aprendizaje y ayudan a garantizar que los estudiantes alcancen un nivel básico de competencia en una materia o habilidad en particular. Las mapas de progreso describen los logros y habilidades esperadas en los estudiantes inicial. Establecen
indicadores de progreso para evaluar el avance de los estudiantes, orientan la planificación y la enseñanza, ayudan a identificar áreas de fortaleza y debilidades en los estudiantes. Eso es todo, Miss. Bien, gracias. Catherine Mendoza. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. En estándares yo puse que, bueno, redondeando un poco ya, que describen el desarrollo en sí de la competencia, que va a definir el nivel en que el estudiante se supone debe ir avanzando y finalizar, con qué nivel debe finalizar el ciclo de su educación básica. En resumen, bueno, yo lo vi como que sirve para ver el progreso del estudiante hasta el final del proceso. Ahí lo resumí como eso. Ya. Y bueno, en mapas de progreso, bueno, nos sirve para describir las secuencias, los logros, ¿no? Los avances del aprendizaje de los niños, ¿no? En eso lo resumí, Miss. Gracias. Ya. Miss Marta. A ver, yo llamé un ratito, por favor. A ver, un ratito, Marta, ¿ya? A ver. Yo estaba siguiendo acá lo que han levantado las manitos, un ratito preciosa, ¿ya? Y ya. Miriam Tejada, Fiorella Licey y después Marta, por favor. Buenas Miriam noches, Tejada. profesora. Buenas noches, profesora. Ya, ¿te escucho? ¿Qué son estándares de aprendizaje? Son criterios públicos que describen lo que los estudiantes deben saber y hacer en cada área y nivel educativo. Ya. En los mapas del progreso son herramientas que describen y evalúan el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. Gracias, Miss. Ajá. Bien. Fiorella. Marta. Sí, buenas ya, noches, Fiorella. Miss Fiorella. Buenas noches. Sí. ¿Qué son estándares de aprendizaje? Bueno, ahí hice un resumen. Establecen metas y logros que esperan de los estudiantes en cuanto a sus habilidades, conocimientos y competencias. Mapa de progreso. Los mapas de progreso ayudan a visualizar el avance y las áreas que requieren atención, facilitando la toma de decisiones y planificación de los siguientes pasos. Eso es todo, mis gracias. Bien, gracias. Marta. Miss, buenas noches. Buenas noches, preciosa. Los estándares de aprendizaje son criterios públicos y claros que describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en cada nivel y área de estudio. Son diferentes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. En el mapa del progreso son herramientas que describen y evalúan el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. Se organizan en competencias y ofrecen criterios claros para monitorear y evaluar los aprendizajes. Eso es todo, Miss. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Dos más? Misita, yo estoy se levantó mi mano. Un ratito. ¿Quién dijo yo, misita? Un ratito. Narvarte. ¿Quién dijo? Un ratito, por favor. ¿Quién dijo misita yo primero? Yo, mi Celeste. Ya, un ratito, precioso. ¿Quién dijo misita yo? Yo, mi Celeste. Ya, Celeste habla. Y a mis buenas noches y compañeras tengan buenas noches. En estándares de aprendizaje son los logros de aprendizaje que son esperados por los estudiantes. En mapas de progreso son los procesos de aprendizaje desde el inicio hasta el fin, que describe el progreso de aprendizaje o que mide para cada estudiante. Gracias, Miss. Bien. ¿La otra niña que dijo después yo? Yo, Miss. Ya habla. Buenas noches. Bueno, los estándares de aprendizaje son descripciones de logros y
Es un referente común también que permite a cada docente retroalimentar a los estudiantes el aprendizaje, ayudarlos a avanzar, a adecuar la enseñanza en base a las necesidades que cada uno de ellos tenga y también les permite programar actividades que demuestren y desarrollen las competencias. Y en cuanto a los mapas de progreso, son aquellos que describen la secuencia en los que cada niño va progresando en base a su aprendizaje fundamental a lo largo de su trayectoria o de su año escolar. Gracias, Miss. Gracias a ustedes. Bien, señoritas, entonces, cuando hablamos de una planificación anual, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta estos insumos. Ahora, los estándares de aprendizaje están también en lo que es en currículum, ¿no? Todo es de educación. Estándares de aprendizaje es una de las palabras claves que se trabaja en currículum. Recuerden que hay 4 definiciones, 4 palabras claves que se manejan en todo el diseño curricular, que son competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje. ¿No? Entonces, como es muy importante para su elaboración, para hacer la planificación anual, porque va a ser por todo el año, quiere decir que tenemos que tener en cuenta los estándares, porque los estándares se dan, sí, son los logros que queremos obtener de nuestros niños, pero los estándares de aprendizaje se dan al término de cada ciclo. Al término de cada ciclo se evalúan los estándares. Eso no quita que en cada grado, en cada grupo etario, yo también tenga que ver los estándares de aprendizaje, porque si nosotros revisamos el diseño curricular, dice competencia, capacidades, y abajito de capacidades dice lo que queremos lograr de esta competencia. Lo que queremos lograr es el estándar, que lo ponen de manera genérica para que veas hasta dónde va en esa competencia, ¿no? Y después vienen los desempeños. Ahora bien, es cierto lo que ustedes han investigado, los mapas de progreso, ¿no? Los mapas de progreso son herramientas visuales, que esto apareció en el año 2012, si no me equivoco, espero no equivocarme, ¿no? Y ahí también, y gracias a los mapas de progreso es que también empezaron a trabajarse con los estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con los mapas de progreso vamos a ver, ¿cuál sería la palabra? Facilitan el seguimiento. ¿De quién? Del desarrollo de los estudiantes. Ayuda, el mapa de progreso nos ayuda a ver cómo va el avance de las competencias, en qué porcentaje están yendo, ¿no? Y los mapas de progreso nos explican de manera clara y estructurada cómo monitorear y apoyar el aprendizaje de nuestros niños según las competencias, según el logro de las competencias que yo quiero lograr, ¿no? Con lo cual, a nosotros los maestros nos facilita la retroalimentación efectiva, ¿no? Y por ende, esta retroalimentación siempre va a permitir que se mejore la calidad en el proceso educativo, ¿no? Porque si yo lo retroalimento a mis alumnos, ellos van a poder avanzar y ver sus logros, ¿no? De aprendizaje que se esperan en cada grado, en cada grupo etario, ¿no? Entonces, miren ustedes que no es tan sencillo. Uy, ¿qué pasó? Que no es tan sencillo, ¿no? Nuestro trabajo no es como dicen, ¡ay, qué fácil es! No, nuestro trabajo es un trabajo científico. ¿Se está dando cuenta usted? Que requiere de mucho conocimiento y todo está concadenado. Y todo está concadenado. Entonces, yo tengo que conocer
Y los estándares de aprendizaje indirectamente están contenidos en el mapa de progreso, ¿no? Entonces ya tenemos una palabrita nueva en nuestra planificación, que no lo vamos a utilizar nosotros, no porque más manejamos los estándares de aprendizaje, pero sí vamos a están los mapas de progreso. Ustedes si entran a internet, entran a Minedu, lo van a encontrar, ¿no? Y te van a ampliar tus conocimientos. Bien, entonces con eso ya, si yo manejo los estándares, lo que quiero lograr, ¿para qué? Para que yo pueda seleccionar adecuadamente las competencias en cada en cada unidad. Bien, ahora esto, no sé, me lo movió mi amiga. A ver. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver nosotros, a recordar lo que es un plan anual. Y si no lo hemos trabajado, hacerlo, ¿no? Proceso para formular una programación anual, un plan anual. Primero, datos informativos. Ya les he dicho que esto va a variar según cada institución educativa. Hay instituciones educativas que quieren hacerlo más, poner más datos, ya, como total, esto lo han escogido entre todos, tenemos que hacerlo. Como que hay otras que solamente quieren lo elemental. Y después viene en el rubro 2, descripción general, lo que también algunos tecnólogos le llaman caracterización. ¿Por qué? Porque ahí está el diagnóstico del grupo, de todo tu salón. ¿Y cómo voy a obtener el diagnóstico de mi grupo? Conociéndome, educando, pues, en su aspecto socioeconómico, cultural. ¿Dónde lo voy a obtener eso? Yo, en la ficha de matrícula. Y en todo caso, nosotros, si queremos hacer un verdadero trabajo y hacer la caracterización, tenemos que estar en la fecha de matrícula. De pronto, cuando nuestro colegio es chiquito, sí lo podemos hacer, cada maestra matricula. Pero si nuestro inicial es grande, ya tenemos personal que matricula. Y no es conveniente. O sea, claro, facilita el trabajo, pero es conveniente que la maestra, porque los únicos días, legalmente así, que el papá y la mamá van, es cuando matricula a su hijo. De ahí tú no lo ves hasta que haya una fiesta en el aula, que vas a poner bocaditos, comelona para el día de la madre, para el día del padre, ahí están. De ahí se desaparecen hasta julio, que van a desfilar, y de ahí hasta diciembre. Ya no lo ves a los papás. Por eso, si yo quiero tener una adecuada caracterización, conocer a mis educandos, tengo que estar en el momento de la matrícula, para poder yo entrevistar a los padres de familia, ¿no? En la ficha de matrícula están los datos. Antes existía una ficha integral, que la han insertado en la ficha de matrícula, porque ahí a ti te interesa saber si ese niño nació de parto normal, fue un embarazo normal, fue un niño deseado, porque así sabrás cuántos niños super hiperactivos vas a tener en tu aula, ¿no? Entonces, el segundo momento es la descripción general, el diagnóstico de tu grupo, el contenido temático. Y después viene la organización de todas las unidades didácticas. Y ahí tienen ustedes un ejemplo. Si mal no me equivoco, sus sesiones yo les pedí para ubicar dentro de una unidad en el cuadro, ¿se acuerdan? O de repente me estoy confundiendo con el otro pedagógico, ya estoy media. Bueno, planificación anual. Este es un ejemplo. Ahí lo tienen ustedes, léanlo.
Dime Rosana Muñoz y después Catherine Mendoza. Dime. Roxana Muñoz. No, no, Miss, disculpe, es que había Ah, levantado para responder la lo respuesta anterior. anterior. Ya. Sí, Miss, disculpe. Miss, yo entonces, Catherine, tenía una Catherine duda, Miss, Mendoza, dime, hija. sí, por ejemplo, en esta parte que es la número 2, que se llama descripción general o también como dice caracterización o también diagnóstico de grupo, ¿no? Esto, por ejemplo, usted dice que lo ideal es que lo haga la profesora en el momento de la matrícula, ¿no? Claro. Lo que yo sabía, por ejemplo, ahorita tengo esa situación que mi niño ya va a entrar a 3 añitos y ahorita ya están abriendo, por ejemplo, las vacantes. Las Desde ayer ya inscripciones. empezar. Ajá. Exacto. Entonces, justo quería saber eso porque así es el orden, ¿no? Para que esto ya lo puedan tener la matrícula. Este año se hace la matrícula. A mí me llamó la atención que a veces lo hacían hasta de octubre en ese colegio, porque es solo inicial acá en Pueblo Libre. Pero mi duda era, ¿por qué la planificación anual se tiene que terminar en el año? O la primera semana, le escuché a usted que decía, la primera semana que conocemos a nuestros niños, porque ahí recién los vamos a conocer. Claro. Se hace la descripción a la semana, o sea, Lo que digamos que pasa, empezamos niña, en ajá, marzo. claro. Lo que ¿Puedo pasa, revisar un niña, poquito esto? es de que ¿Cómo es? lo que pasa, niña, es que no, lo legal es que ahorita, por ejemplo, cada director ya comience a hacer su evaluación de todos sus documentos conjuntamente con el personal docente. Y ahí tienen que ver todo lo que es plan anual, todas esas cosas. Y la norma dice, para que te vayas de vacaciones, se supone que el director ya está asignando, ya tiene pensado a qué maestra va a poner en 3 años, a qué en 4, a qué en 5. Y le dice, entonces, lo primero que hacen las maestras es pedirle a la profesora que está ahí antes cómo son los niños, qué sé yo, ¿no? Las profesoras que están ahí ya le piden la información a la maestra que va a dejar ese grupo humano. Ahora, hay colegios que tienden que la misma profesora de 3 siga con 4 que siga con 5, ¿no? Depende de la organización. Y hay colegios que dicen que no, que todas las maestras tienen que rotar. Porque si tú has estado con 3 años en un colegio, ya para el próximo año, si vas a seguir con tus niños, obvio que tú ya conoces tu caracterización. Solamente sería para los niños nuevos. La que no tendría nada sería la maestra de 3 años, porque van a ser Exacto. niñitos que recién van a ingresar. Sí, Miss, pero esa era mi duda. O sea, el plan anual sí o sí se tiene que hacer antes de acabar el año, o por ejemplo en este año, porque con eso se van de vacaciones. Pero de todas maneras ya se tomen Pero hay en cuenta colegios, mami, hay colegios que no lo hacen. esa La de era mi 3 duda, años, porque la de dejan 3 un años no puede huequito, hacer nada, porque esos exacto, y lo son completan niños en que marzo. vienen. Así es. ¿Cómo dice mami? O sea, algunos lo dejan el de 3 años en huequito, como se puede decir, y en Claro, marzo, primera semana, lo completan, como le escuché ahorita que también comentó usted claro. Es que... que en marzo lo tienen que esa era hacer. mi duda, Ahora sí es bien, así. de pronto, si hacen la matrícula, en Pueblo Libre y Jesús María los colegios iniciales son grandes, ¿no? Pero ya la maestra lo puede hacer en marzo. Tiene hasta la semana de que toma su lista de cotejo para que complete, para que ella va a revisar lo que le van a dar en las fichas de matrícula y es conveniente que toda maestra dé la bienvenida y que tenga la primera conversación con sus padres de familia y que ahí debe aprovechar para tomar algunos datos que ella crea necesarios, porque la maestra va a ir, ahora se dice que va a comenzar la última semana de febrero para los maestros. Y los niños creo que son el 6, 7 de marzo. No he leído las normas, porque ya salió las normas de trabajo para el próximo año. No lo he Sí, mi leído. porque ya están, ahorita, como le digo, ya están reservando prematrículas y después en la matrícula ya es que nos piden, por ejemplo, la tarjeta de vacunación, si fue parto Claro, normal, toda la ficha que, como usted dice, la ficha diagnóstica que los padres llenan y que ahora está amarrada, se puede decir, a la matrícula, porque antes así muchos no lo es, usaban. Entonces, con así es. esa información ya la profesora inclusive se puede ir ayudando, ¿no? O sea, ayuda para hacer Claro, su así descripción es, general. mami. Sí, Ok, así Miss, ya, es. gracias. Sí, así es, ¿sí, no? Dime, Kenny, Mis buenas noches, una pregunta. dime. Son dudas que tengo ya. Por ejemplo, en nivel primario y secundario también se aplica lo mismo o
Claro, todos tienen que tener su caracterización, pero ya Sí, primaria y pero, secundaria recurre a la ficha de matrícula. sí, De pues, cajón va la pero, ficha de matrícula. claro, pero cuando, por ejemplo, quieren hacer una caracterización referente a los alumnos, por ejemplo, ya no utilizan, por ejemplo, a los profesores que hagan la caracterización de cada alumno. Por ejemplo, ahorita ya utilizan a los psicólogos para que le hagan una entrevista con los padres, con la madre y el alumno. Ya, claro. Eso excelente sería si todos los colegios de inicial del Perú tengan psicólogos. Claro, porque yo observé un colegio por acá, cerca donde estoy trabajando, eh, ahorita están separando ya vacantes y nos hicieron llenar, bueno, yo asistí por una niña que me pidió un favor que su mamá no podía ir para separar la vacante. Ahí me di cuenta que les pedían el DNI de la niña, la libreta de los primeros, las notas de los primeros bimestres, el DNI del papá y otros datos como para llenar una ficha, pero los llaman y después recurren a entrevistar con los psicólogos, pero a los padres y al alumno. Claro, ese es para Eso es ver el válido, aspecto ¿verdad? socioemocional del niño. Ah, Y en buena hora, porque es una parte, pero su contexto cultural también se puede sacar con la forma que habla, por la forma que se comporta, sabemos de qué cultura tiene. Pero a veces hay mucha gente que tiene cultura, que tiene educación y se portan re mal, ¿no? claro, sí, Entonces, sí. de repente, pero sí les ayuda el psicólogo, ¿por qué? Porque van a ver si tienen niños que son hiperkinéticos, que necesitan algún tratamiento. Antes de comenzar las clases, ya está pidiendo su informe, le dan su informe para que le den un tratamiento, porque el psicólogo no da tratamiento. Y en buena hora sería que todos los colegios inicial tengan, ¿no? O sea, cada Claro, colegio pone su norma. Por ejemplo, excelente colegio que tiene psicólogo, porque así determina el aspecto psicológico, porque desde pequeñitos los niños llevan todas las cosas que ven en su hogar. sí, acá en Trujillo, por ejemplo, la mayoría de colegios tienen psicólogo. La mayoría de los colegios, sean particulares, estatales, la mayoría tienen psicólogos, tanto en inicial, primaria y secundaria. Excelente, qué bueno. Sí, Eso es sí, excelente. hijita, eso era mi pregunta. Está bien, Gracias. hija, no, eso depende, ya depende de la organización. Muy bien. Disculpe, Dime, una acotación al tema anterior que dijo mi compañera. Yo tengo entendido que las pruebas psicológicas están hace más de 6 años prohibidas bueno, le digo hace más de 6 años porque mi niño entró a primer grado hace más de 8 años, ¿será? Y me acuerdo que en esa época hacían entrevistas psicológicas en todos los colegios para los niños para ver si entraban o no, era como una condición y las prohibió el Estado. O sea, un niño no se le puede negar el acceso a la matrícula. Inclusive ayer hablamos de ese tema en una clase con la profesora de otro curso, de que los niños no pueden pasar pruebas psicológicas para poder ser matriculados. Posteriormente, dentro ya del salón, ¿no? Ya dentro de la evaluación que le mandan al SAMU, o tienen algunos soportes psicológicos, o con la posta que se apoyan, o los psicólogos del colegio, ya pueden ser derivados, pero o sea, el niño para ingresar a un colegio no tiene por qué ser evaluado para, yo no, como le digo, yo, bueno, yo respeto la opinión de la persona que te ha versado eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso de que cuanto más evaluado esté el niño, su trabajo, su rendimiento y su tratamiento para él va a ser más efectivo, porque la maestra va a tener un informe que diga, este niño es hiperkinético, tiene rasgos autistas, entonces la maestra va a estar preparada para trabajar y no esperar que esté en el aula y que fomente el desorden, que todos los niñitos se asusten porque un niño autista tiene diferentes reacciones. Puede estar tranquilito, sentadito, normal, no fastidia a nadie, cuando de pronto pareciera que le hubiesen pinchado, no todos, pero la gran mayoría, se para, corretea y grita como loquito, ¿no? sí, eso sería lo ideal, pero como le digo, lo que pasa que eso estaba prohibido. Le comento, ¿sabe por qué? Porque dice que antes eso lo consideraban una discriminación. Y yo le comento porque justo, acaso que usted tal cual ha dicho, le pasó a mi niño cuando entró, porque un niño entró a primaria y tenía esquizofrenia. Y él, ¿Ya tal ves? cual como lo he contado, el niño lo pinchaba, lo molestaba a mi hijito, y ahí me dijeron, pues no, que estaba prohibida las pruebas, que los niños no podían
no podían restringirle el ingreso ni hacerle pruebas que ya el papá tenía que traer y todo eso, porque era una forma de discriminación, entre comillas, que le habían, si No, es pero que les... es que esos niños, por ejemplo, un niño esquizofrénico no es un niño con retardo, es un niño que ya tiene trastornos mentales. Y algunos Un niño medicación, con mi hijo. retardo tiene un déficit mental que es manejable, pero un niño que tiene trastorno mental no es manejable si no está medicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca yo estoy de acuerdo que sí sean evaluados, que le den el informe para que pueda trabajar la maestra, y obviamente que la Constitución Política del Perú dice, ¿no? Pero no se está discriminando, porque para ellos hay un colegio especial. Se dice la inclusión. La inclusión se dio para que los niños aceptaran, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down que tienen características bien notorias y diferentes, ¿no? Que no los vieran como cosas raras, sino como un niño normal, o sea, era una inclusión social. Pero ¿cuál fue la realidad? Ya que ser bien honestas. En esa época del 2016 es que se dio la inclusión, pero se dio mal. ¿Por qué? Porque justamente en esas épocas recién se sentía la pegada, por decirte así el término común, de lo que había esterilizado el señor Fujimori a la fuerza, ¿no? Porque no había niñez, no había población escolar. Entonces, los docentes que estaban nombrados corrían el riesgo de ser declarados excedentes, ¿no? O sea, estaba en riesgo su nombramiento, lo mandaban a la UGEL y de ahí ellos eran enviados a cualquier colegio que faltase. Pero si no había, no le podían pagar si no trabaja. Lo mandaban a su casa. Entonces, ¿qué hicieron los colegas? Aceptaron dos niñitos inclusivos con retardo mental, sin saber, el docente, sin saber leer ni escribir de lo que es esa deficiencia de retardo mental, porque cada niño con retardo, cada niño inclusivo, significaba 5 niños, entre comillas, normales. Entonces, si el docente que corría el riesgo de ser puesto como excedente tenía 2 niños inclusivos, ya tenía 10. Si tenía 12 más 10, 2 niñitos inclusivos, para el Estado eran 22 niños. Y no lo declaraban excedente. Entonces, ahí, en esas épocas, todos los profesores adoraban a los niños inclusivos. ¿Por qué? Porque se salvaba su puesto de trabajo. Cuando en esa época el maestro no pensaba que él no podía hacer nada por esos niños. Los colegios especiales se despoblaron, porque en cada distrito había un colegio especial para tratar a esos niños con déficit cognitivo, donde se estudia aparte si, la especialización o para ser maestra de educación especial. Son otro tipo de estrategias. Pero a los docentes, lo digo de manera general, no les importó eso. Simplemente cuidaban su trabajo. No les importó que esos 2 niños se pierdan. Porque si él no conoce nada de estrategias para niños excepcional, para niños especiales, ¿con qué le va a dar? ¿Qué atención le va a dar? Nada. Y se perdieron. Se perdieron esos niños un montón. O sea, no que se fueron a la calle, ¿no? Sino que en los colegios especiales ellos avanzaban hasta los 15 años y de ahí pasaban a talleres para que puedan hacer un oficio que les pueda servir para que ellos sean útiles a sí mismos y a los demás. Yo les digo porque yo he trabajado en especial. Yo he sido directora del especial de Villa Salvador, ¿no? En donde se hacía mucho por esos niños y salían a trabajar cuando iban a los talleres. Era hermoso, gratificante ver que tus niñitos se iban de los talleres, por ejemplo, como los niños eran bastante severos, pero sí caminaban, o sea, no tenían parálisis cerebral, sino retardo mental severo. El profesor de talleres les enseñaba para que hagan limpieza. Y había una cooperativa de vivienda INTI en Villa Salvador, allá por el año 79, 80.
tú veías cómo mis niñitos iban con el profesor y con dos personas más, ¿no? Se iban a la cooperativa INTI con sus baldes, sus trapitos, aunque la cooperativa les daba todo, pero ellos llevaban por si acaso, tenían que prevenir, decían ellos, se iban y venían contentos con el INTI que les pagaban cada uno. Entonces, porque al niño especial se le da hasta donde él responda, cumplido los 15 años, pasa talleres para enseñar un oficio, para que pueda ser útil a sí mismo y a los demás. Pero los niños, los profesores de educación básica regular, ¿qué talleres le hacen a esos niños? Nada, se perdieron. Inclusión fue un fracaso total, solamente salvó la vida el trabajo de los docentes. Esa es la realidad cruda de lo que fue la inclusión en esas épocas, ¿no? Entonces, ahora, yo sí estoy de acuerdo que haga esa evaluación, no para discriminar, sino para que la maestra se prepare, para que planifique. Ya con eso ya tiene la característica, va a tener un niño con tales características, va a tener que informarse, prepararse, capacitarse para atender a ese niño, para atender a sus demás niños. Y si tiene niños hiperkinéticos, para saber tratar a esos niños. Si ya conoce previo informe psicológico, no para decir que no se recibe, que lo legal sería que no se reciba a un niño esquizofrénico, que se le ubique en un colegio que atiendan con esas características, ¿no? Porque si no, tu aula corre riesgo, tú mismo. Porque hay niñitos esquizofrénicos que les gusta ver la sangre, porque hay niñitos, cuando tienen esa enfermedad, todo lo pintan de rojo fuerte y de negro fuerte, ¿no? Porque esos se proyectan así. Entonces, Miss, no para disculpe, y por discriminar. ejemplo, Miss, y si hubiera un niño, por ejemplo, con autismo, todo eso se detecta, se pone también en la descripción entonces, ¿no? También, Claro, ¿o no? claro, Ah, ya esa es ese tu rol también. realidad. Ya. Ahí tienes que poner lo que tú encuentras. ¿Por qué? Porque cuando hay niños con retardo, ¿no? Con niños así, con necesidades especiales, tú tienes que tus sesiones vas a trabajar lo mismo. Lo que va a variar son sus hojas de actividades, porque tienes que saber qué nivel cognitivo tiene el niño. Todos tus niños están trabajando, vamos a suponer, en primer grado, con la mentalidad de un niño de 6, pero si tienes un niño con retardo, cuya mentalidad es de 3 años, no le vas a dar una hojita de 6 años para que haga, nunca lo va a hacer. Pero sí lo tendrías que hacer el mismo tema, pero has bajado la dificultad para que lo pueda hacer un niño de 3 años. Para eso sirven los informes psicológicos. Para eso sirve la ficha de matrícula, para que tú puedas caracterizar y te programes, planifiques cómo vas a trabajar. Ya conoces tu realidad, dice, ¿no? Ya conoces. Ahora recién yo voy a organizarme, voy a buscar estrategias, pedagogías que me permitan ser facilitadora de esos niños. Es importantísimo. Yo no lo veo, de repente hay algunos colegios que mal usan el informe psicológico, ¿no? Pero no, es para que te ayude. Yo lo veo así. Y si el psicólogo ya lo ha pasado por la evaluación, él va a tener todo el año también su trabajo, porque va a tener niños con problemas conductuales, niños con problemas mentales que no lo va a poder atender si no está medicado, ¿no? Niños, entre comillas, normales. Entonces, tiene trabajo full para todo el año. Aseguró también su trabajo, ¿no? Pero no para que lo saquen. No, eso depende cómo lo usen. Es muy importante conocer tu caracterización, conocer a tu aula, porque si no, ¿cómo te organizas tu madre? ¿No? Por eso cuando tú tengas un niño especial, entre comillas, inclusivo, tienes que tener su informe psicológico para saber qué nivel mental tiene. Miss, Te escucho. Miss, buenas noches, compañero, buenas noches. Miss, por ejemplo, yo soy de Saposoa y ahí hay inicial, o sea, hay de niños especiales y hay regular de alumnos. Se llama inicial FIR, que es el 001 que queda en Saposoa, que soy de Tarapoto, a 2 horas. Y en verdad que ahora estás comentando sobre los niños especiales también. Es verdad que les colocan en taller. Bueno, allá he visto que les ponen, algunos hasta tejen, Claro, hacen, teje, salen a actuar muy bonito,
he sido, Mira, esos niños, hija, es así como tú dices, tienen ciertas habilidades. Hay que recordar siempre a Gardner. sí, Gardner ha dicho que los seres humanos tenemos 8 inteligencias, 8 tipos de inteligencia. pero les enseñan mis, o sea, las mismas mis, o sea, siento que les Eso es hace cuando dar es una unas MIS habilidades. especial, pues. Una Sí, sí MIS de hay. educación especial sabe lo que tiene que hacer. Hasta ahora mis y hay regular porque Acá en yo Lima cuando no, acá voy, los han desaparecido. no ¿Por hay, qué? Porque acá todo el mundo, en todo distrito había especial, en Villa María, en Villa Salvador, yo estoy directora del especial, en San creo que Juan en de algunos les Miraflores. han desaparecido, pero en donde estoy, por ejemplo, Qué no bueno, porque así desapareció. se atiende como tiene que ser el niño. Acá no, acá fueron salvavidas y ya se acostumbraron a eso. Y a los niñitos se lo dejaban ahí. Era una pena ver a esos niños así, ¿no? Otra Porque, por consulta, Miss, ejemplo, acá otra consulta. Un ratito. Por ejemplo, acá en Miraflores, el especial de Miraflores, esos niños eran expertos en hacerte zapatos. Pero, ¿qué zapatos? Y zapatos de buena calidad, de categoría, porque lo vendían en Miraflores. Las niñas sordas del especial Alba Saldaña de Barranco, acá en Lima, billutería, y trabajaban con plata, que le hacen filamentos de plata, orfebrería. Excelente. O sea, cada niño tiene su potencial, así sea niño con deficiencia mental, pero tiene que trabajar con una maestra que sepa de educación especial, que conozca. Nosotros tenemos mucha buena voluntad, pero no conocemos las estrategias. Sería bueno que todas las maestras de educación básica regular llevaran un curso, una formación continua en lo que es educación especial, porque siempre les va a llegar un alumno especial y van a saber cómo tratarlos, ¿no? En realidad, valga la redundancia, nuestra realidad educativa es bien compleja. Por eso yo siempre trato, niñas, de pronto a veces no encuentro el camino adecuado, no sé, de incentivarles. Tenemos que ser buenas maestras. Y si algo nos falta, preguntar y prepararte en eso. Yo les cuento algo, aunque ya está creo ya fuera de hora ya, todavía me queda para avanzar al siguiente paso. Yo les cuento, yo cuando me nombré en el especial de Vía Salvador, yo no era profesora. Yo soy psicóloga. Mi primera promoción es psicóloga clínica, de la primera promoción de la Universidad Federico Villarreal. Y me nombraron al especial de Vía Salvador como psicóloga. Pero cosas que van y cosas que vienen, aparecí un aula. No me dieron, ya. Y como yo quería trabajar, yo dije voy a aprender. Pero yo vi la necesidad de aprender. Porque yo decía, yo sí podía como psicóloga algunas cosas, pero no sabía nada de planificación porque no era profesora. ¿No? Y yo me puse a estudiar en la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús acá, en la Universidad Femenina de acá de Monterrico, educación especial, porque yo me decía, yo no sé hacer absolutamente nada. Y el Estado en esa época, a todos los profesionales de salud, como en mi caso y otros, nos mandó a estudiar educación. Ahí es donde yo estudié educación básica regular primero para primaria y después educación, y a la par seguía educación especial en la femenina. ¿No? Entonces, uno tiene que ser consciente de nuestras limitaciones. Niña, si tú ves que en tu sitio, en tu poblado, en tu ciudad, en tu provincia, hay, sigue cursos para atender a esos niños. Porque para los niños normales, entre comillas, tenemos cualquier cantidad de estrategias. Ya las conoces, porque es tu formación. Pero para los niños especiales, sigue los cursos que se dan, niña, para que le puedas ayudar. Y es lindo ver cómo esos niños no se olvidan. Mira, yo he tenido tantos carros y he pasado cosas tan bonitas, ¿no? Ya de Vía Salvador me llevaron a la UGEL de San Juan de Miraflores, Vía María Vía Salvador, y fui jefa de personal, ¿no? Y después directora de UGEL de ahí. Y cuando estaba de jefa de personal, viene seguridad y me dice, doctora, le buscan afuera unos niños bien raros. ¿Que unos niños raros? Sí, creo que son loquitos.
no quieren moverse, dice que te conocen, que tú eres su directora. Entonces yo dije, ¿serán mis niños del especial de Vía Salvador? Pues no. Y yo les digo, a ver, haz lo que pasen, ¿no? Y entran a mi despacho y te juro que me puse a llorar de emoción. Y hasta ahorita me emociono de recordarme de tres niñitos. Uno era Nicolás Fuentes, el otro me acuerdo que se llama, le decíamos Cachín, y el otro era Arévalo. Creo que se habían puesto el terno de su papá, porque les quedaba bien grande el saco. Tú los vieras encorbataditos. Y el chiquito, Nicolás, que era más, más sabio para hablar, me dice, ¿qué tú pensabas? ¿Que no te íbamos a ver nunca? Yo le pregunté a mi papá dónde queda la mujer, porque mi directora está allá y no quiere venir. ¿Cuándo vas a ir a mi colegio? ¿Cuándo vas a ir? Así me hablaban ellos, ¿no? Me emocionó tanto verlos. Mira que en medio de su retardo, ellos decían que como yo era jefa, tenían que ir así elegantemente vestidos. Pero te daba risa porque eran pues jovencitos de 14, 15 años, con el saco de su papá grande, con su corbata toda mal amarrada, todo, pero ahí estaban ellos encorbatados. Y es bonito porque mira, tú te das cuenta que con tu accionar llegas a los niños. Y no hay mayor satisfacción en el mundo, queridas alumnas, que tu niño se acerque, te agradezca, te dé un beso, te abrace, que te diga te quiero mucho. ¿Qué importa lo que en mi época lo que nos pagaban? Pues era, puf, ahora estamos bien, están bien los maestros. Yo ya no, porque yo soy cesante, ¿no? Entonces, tenemos que ser maestros, niñas. Siempre les digo eso. No importa, no importa tantas trabas que se puedan poner en el camino, pero es importante el trabajo que hacen los psicólogos, es importante que tengas tu caracterización antes de, para que tú puedas planificar. Recuerda que la planificación, hay una planificación previa. Conocer a mi educando, conozco el contexto y analizo mi diseño para recién yo poder organizarme, decir, mira, tengo este grupo humano, ¿qué hago? ¿Qué corriente pedagógica voy a seguir? Si ya sé que es el constructivista, pero para estos niños, mejor voy a seguir el conductismo, porque como son niños con retardo, se condicionan más fácilmente. Y tú misma te hablas. Y así tu trabajo va a ser fructífero. Pero no solamente seguir lo que dicen los demás, ya. No, no es así. Entonces, es importantísimo conocer, niñas, nuestra caracterización, nuestra descripción, para nosotros saber trabajar. Para eso es importante esto. Por eso hablamos de planificación, no hablamos de programación, que es otra cosa, ¿no? En virtud a esto, yo les voy a dejar esto, que ustedes redacten una descripción general del aula que están haciendo su práctica, del aula que conozcan de algún colegio, ¿no? Yo ahorita sí lo subo ya porque ya terminé, porque el otro día mi amiguita no terminó, no la profesora Yanina, cuando yo tuve una vicisitud que no podía, y yo dije no, ¿no? Y bueno, entonces, niñas mías, cuán importante es nuestra labor. Yo me emociono, a veces me salgo por la tangente, creo, pero no, yo me emociono mucho porque a mí me gusta ser maestra. Con mis errores, ¿no? Porque todo ser humano tiene errores, pero me gusta ser maestra. Bueno, muchachas, entonces, a pensar, a recapacitar bien y asumir nuestro reto, porque es un reto ser maestra. Para el siguiente miércoles, ustedes van a redactar una descripción general. Ahorita lo subo al grupo, ¿no? Porque me estaban inhibiendo porque me decían que querían hackear, que le habían pedido a las alumnas plata, no sé qué, vi un comunicado. Pero ahora sí ya lo subo porque tienen que hacer el trabajo y para que lean lo que está ahí, el modelo de descripción. Bien, mis amores, ha sido una noche para mí emotiva porque me he recordado de mis épocas, de mis inicios, ¿no? Y sobre todo de recordar a mis niñitos, que los tres están en el cielo, porque murieron atropellados por un carro, como venían de Vía Salvador. Bueno, los tres son mis angelitos. Bueno, bueno, niñas, nos estamos viendo el próximo miércoles. Ahí tienen el que hacer y espero que siempre reflexionen.
Porque este es un grupo muy bonito, de verdad. Yo he visto cómo han trabajado el Día de Educación Inicial. Muy bien, organizado, coordinado y vivían, lo sentían ser maestra de educación inicial y que eso se tiene que hacer así, porque si solamente vas a ser más que sea profesora, no. Ustedes, ese día yo he visto, yo estaba, usted me ven sentada, yo siempre voy analizando grupo por grupo, porque siempre sale mi parte psicológica, ¿no? Entonces, todo coordinado, bonito, muy bien, muy bien, muy bien. Yo las felicito. Nos estamos viendo el próximo miércoles, preciosas. Muy buenas noches. Ya, chao, Miss, Buenas noches, gracias. maestra. Gracias, muchas Hasta gracias, luego, Miss. Miss. Gracias, Gracias. Miss. Buenas Bendiciones. noches.